Encantado de por fin poder tener esta reunión contigo. Yo quiero aprovechar esta reunión antes que nada para poder aclarar las dudas que hayan sobre el servicio y para reforzar el conocimiento y las características del servicio de asesoría de inversiones. Seguramente tú ya tienes claro muchísimos aspectos porque están detallados en la página de internet, pero yo aquí aprovecho esta reunión para que todo sea con muchísima claridad. Yo te voy a explicar más o menos lo que se va a hacer y cómo se va a hacer para que tú refuerces que estás interesada en hacerlo, o podría ser que dijeras, no, ya no me interesa, podría pasar. Vale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera clave es que yo solamente voy a comprar para ti lo mismo que compro para mí. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es como replicar lo que yo hago para mi cartera de inversiones, hacerlo para otras personas. Entonces, aquí, si esto es así, si yo compro para otras personas lo mismo que compro para mí, entonces aquí la clave de todo esto es que estas otras personas, que son personas como tú, primero, se identifiquen claramente con la estrategia de inversión que yo voy a realizar, es decir, que para ti eso tenga sentido. Y segundo, que se sientan que hay una correspondencia en términos de perfil de riesgo. Es decir, por ejemplo, si yo te dijera, mira, es que voy a invertir en acciones chinas que van a descubrir la cura contra el cáncer, tú podrías decir, bueno, China no está dentro de mis intereses, tal vez esa empresa es muy pequeña o es una startup y tiene demasiados riesgos, no está alineada con mi perfil de riesgo, no sería el tipo de empresas en las que a mí me gustaría invertir. Entonces, como yo voy a invertir es en las cosas en las que yo invierto, para mí es muy importante que las personas que hacen parte de ese servicio se sientan plenamente identificadas con la estrategia, porque esa estrategia está muy de acuerdo con el perfil de riesgo. Entonces ahora voy a pasar a explicar la estrategia y cuáles serían las políticas de inversión y los objetivos de inversión y cómo se llevaría esto a la práctica. Lo primero que hay que decir es que solamente invierto en acciones de la máxima calidad. ¿Y cuáles son estas acciones de la máxima calidad? Son las compañías que se han adueñado de las preferencias del consumidor, son las que nosotros encontramos en el supermercado. Seguramente la mayoría de la gente, si va a comprar crema dental, compra Colgate, la mayoría de la gente, si va a comprar una bebida gaseosa, compra Coca-Cola, la mayoría de la gente seguramente tiene electrónica de Apple, la mayoría de la gente consume software de Microsoft, es decir, compañías que se han adueñado de la mente del consumidor y que por lo tanto gozan de ventajas competitivas que les permite crecer el negocio, y de esta manera cuando nosotros invertimos en ellas tenemos la oportunidad de beneficiarnos del crecimiento de ese negocio. No invierto en small caps, no invierto en compañías de mediana capitalización, no invierto en startups, no invierto en compañías raras, no invierto en compañías disruptivas, no invierto en las compañías que van a cambiar la historia de la humanidad, no. Invierto en las empresas que todos conocemos, las empresas más potentes, las que tienen solidez financiera, las que son líderes en el mercado, las que tienen una posición monopólica o oligopólica en el mercado, aquellas compañías que gozan de ventajas competitivas como, primero, tienen pricing power, que es aquella capacidad para fijar precios o para aumentar los precios de sus productos sin ver afectada la demanda de los productos. Otra ventaja competitiva o otra ventaja que les permite ampliar su foso defensivo es cuando tienen productos intensivos en conocimiento que son difícilmente replicables. Otra ventaja competitiva podría ser una ventaja de costos. Tal vez tienen una escala que es difícil para la competencia replicar. Un ejemplo de ello es Amazon. Amazon lleva 20 años construyendo una infraestructura que es difícil de replicar para cualquier competidor que se le quiera parecer, y así por el estilo son las ventajas competitivas de las empresas en las que yo intento invertir. Estas ventajas competitivas más o menos no garantizan nada, pero más o menos me hacen pensar que dentro de 5, 10, 15 o 20 años estas empresas podrían seguir siendo líderes en el mercado porque gozan de ventajas competitivas. Ahora, ese es el enfoque, invertir en compañías de la máxima calidad. Estas compañías se pueden denominar como empresas tipo blue chip o como compañías dividend aristocrats
o Dividend Kings, o Dividend Champions, o Dividend Contenders. También podríamos invertir en compañías tipo Growth, que son compañías tecnológicas de alto crecimiento, pero solamente las de máxima calidad. Las de máxima calidad son, por ejemplo, Facebook, Google, Microsoft, Airbnb, por ejemplo, Amazon, y se me escapa alguna otra, pero solo de la máxima calidad, las más potentes, las que todos conocemos. Ahora, este es el enfoque de inversión, las compañías de máxima calidad. Ahora, ¿cuándo voy a invertir en ellas? Cuando el mercado las esté castigando por alguna circunstancia. Es decir, yo no compro cuando el mercado está caliente o cuando esta compañía esté cotizando a máximos históricos. Yo lo que hago es identificar la calidad y a continuación lo que intento es tener la paciencia para comprar esa calidad cuando cotiza a bajos precios. Entonces, para mí esto es muy importante porque creo sinceramente que invertimos con ventaja cuando primero nos enfocamos en la calidad, porque son buenos negocios. Allí creo que hay una gran ventaja. No estamos experimentando con un modelo de negocio que todavía no se sabe si ha funcionado, que esto ocurre cuando inviertes en compañías de reciente creación, sino que ya son negocios que llevan 10, 20, 30, 40, 50 años, 100 años funcionando y su negocio funciona perfectamente. Creo que allí hay una ventaja, pero esta ventaja se amplía cuando yo compro esos negocios cuando cotizan con descuento. Entonces, la primera ventaja es, desde el punto de vista fundamental, es top, y la segunda ventaja es que a pesar de ser top, como en la vida todos son fluctuaciones, entonces intentaré comprarlas cuando el mercado las esté castigando, porque lógicamente si una empresa antes cotizaba a $100 y ahora cotiza a $30, si el negocio desde el punto de vista fundamental sigue siendo potente, entonces con los $100 que antes me alcanzaban para comprar una acción, como ahora cotiza a 30, entonces esos mismos $100 me alcanza para comprar 3 acciones. Entonces, claro, esto me da, primero, aumenta la rentabilidad por dividendo, es decir, el flujo de efectivo que yo puedo llegar a ganar por las inversiones. Y segundo, como estoy comprando con descuento, aumenta el potencial de valorización. Pues claro, si cotizaba a 100, ahora yo la compré a 30, seguramente en algún momento del tiempo, como su negocio sigue siendo potente, el mercado la recompensará y volverá a 100, pero yo compré a 30. Entonces el potencial de valorización más la rentabilidad por dividendo, porque por ejemplo, si antes cotizaba a 100 y me pagaba $10 de dividendo, entonces la rentabilidad por dividendo cuando cotizaba a 100 era del 10%, ¿sí? ¿Cierto? Pero ahora que si yo compro a $30 y su dividendo sigue siendo $10, pero compré a 30, ahora ¿cuál es la rentabilidad por dividendo? La rentabilidad por dividendo, si siguen siendo $10 por acción, pero la compré a $30 la acción, entonces la rentabilidad por dividendo es del 33%. Entonces es muy potente cuando yo compro acciones de la máxima calidad cuando cotiza con descuento. Es por ejemplo lo que ocurrió con las acciones petroleras el año pasado. Nosotros compramos para muchos clientes acciones de ExxonMobil a $33 y a $33 la rentabilidad por dividendo era del 11%. Un 11% es muchísimo. Pero ahora ExxonMobil cotiza a $62. Es decir, prácticamente se ha duplicado el precio de la acción, pero es que además tenemos una rentabilidad por dividendo del 11% el precio de compra. Es decir, esas son las ventajas de comprar calidad cuando cotiza a bajos precios. Es mi estrategia de inversión y es lo que yo intento replicar con todos ustedes. Lógicamente, hacerlo así nos permite invertir con ventaja. No garantiza nada porque en inversiones nadie puede garantizar nada, pero sí que es cierto que cuando tú construyes una cartera de inversiones con compañías de la máxima calidad, la mayoría de las cosas negativas que ocurren en bolsa tal vez no te ocurran a ti, porque este tipo de compañías tienen ventajas y operan con unos estándares de excelencia que nos protegen de todo tipo de cosas. Por ejemplo, no digo que no pueda ocurrir, pero en términos generales es difícil que en una compañía como Walmart o como Procter & Gamble o como Baxter o como GlaxoSmithKline, es difícil que ocurra una estafa financiera, o es difícil que los directivos roben dinero, o es difícil que la mayoría de cosas que podrían ocurrir en compañías más pequeñas con gobiernos corporativos más débiles
es difícil que este tipo de cosas ocurran en compañías grandes, porque tienen los controles y además tienen el dinero, la solvencia financiera para solucionar la mayoría de situaciones que se puedan presentar. Entonces creo que allí uno realmente va muy tranquilo y es a lo que yo le llamo invertir sin sufrimiento, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la manera desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista práctico? Desde el punto de vista operativo y práctico, lo que tú tienes que hacer es abrir una cuenta con Interactive Brokers. Ya la tengo. Vale, genial. Pero ¿por qué con Interactive Brokers? Primero porque ellos tienen bajas comisiones. Yo no tengo ningún acuerdo comercial con ellos, es decir, tú la abriste por tu cuenta y yo no me entero de nada. Pero yo lo hago con ellos porque primero tienen bajas comisiones y segundo porque mi cuenta está en Interactive. Entonces, claro, al momento de realizar una compra, para mí es mucho más fácil hacerlo a través de un solo broker que si tengo que abrir 40 brokers diferentes para entrar. Dificultaría muchísimo la operativa. En cambio, hacerlo con un solo broker a mí me facilita muchísimo la operativa. Entonces tú abres tu cuenta que está a tu nombre y cuando yo encuentre una oportunidad interesante para comprar, por ejemplo, yo te voy a escribir al WhatsApp, Mónica, buenos días, ¿puedo ingresar? Y entonces tú me dirás, no, mira, estoy volando, estoy en el aeropuerto, estoy en una junta, te escribo en una hora, lo que sea. O me puedes decir, sí, por favor ingresa. Yo lo que hago es, tú me darás tu usuario y tu clave de acceso. Yo ingresaré a Interactive Brokers y ellos te enviarán a ti, a tu móvil, un código de acceso. Tú tendrás que autorizar mi acceso a la plataforma. Y entonces yo te escribiré, listo, ya ingresé, te envían el código, tú me reenvías el código a mí y yo con ese código puedo entrar a la plataforma y ya puedo comprar lo que haya encontrado que es una buena oportunidad para comprar. Será la misma operativa cuando decida vender algo que tenemos en la cartera y creo que ya ha subido lo que tenía que subir y es momento propicio para vender. ¿Cuál es el horizonte de tiempo de las inversiones? 1 año, 10 años, 20 años, 40 años. Es decir, es un horizonte de tiempo de largo plazo. Por esto es que al principio tal vez yo te moleste mucho porque estamos en proceso de construir la cartera. Pero después de construir la cartera, tal vez pasen semanas sin que hablemos porque yo tenga que entrar. Porque si la cartera va bien, si las cosas están evolucionando de manera positiva, sencillamente lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos y permitir que eso evolucione y que las inversiones desplieguen su potencial. Si estamos invertidos en compañías de la máxima calidad y las compramos con descuento, a partir de allí lo único que tenemos que hacer es dejar que el tiempo pase para que las inversiones crezcan y desplieguen ese potencial. Hay una cuestión bien interesante y es que encontrar acciones de calidad cotizando con descuento no es algo que tú encuentres todos los días. Entonces podría pasar una semana, podrían pasar 2 semanas, podría pasar un mes o podrían pasar varios meses sin que yo haga nada. Y entonces lo digo porque muchas personas se desesperan porque dicen, mira, Ángelo, empezamos con esto y no he hecho nada. Pero claro, la idea no es meterse en cualquier cosa, sino solamente meterse en cosas potentes, en cosas que tienen sentido, en cosas que ponen las probabilidades a nuestro favor. Y eso no ocurre todo el tiempo. Entonces podría ser que cuando entremos el mercado está cayendo y hay un montón de acciones que quiero comprar porque son buenas y entonces construyamos la cartera muy rápido en pocos días o en pocas semanas. O podría ser que todo está arriba y no encuentro realmente oportunidades y pasan semanas o incluso meses sin que yo haga nada. Realmente eso podría pasar, no es lo común porque eso me lleva a otra cuestión. ¿Dónde yo busco las oportunidades? Acciones de alta calidad cuando cotizan con descuento. Este tipo de acciones yo las busco principalmente en los Estados Unidos o aquí en Europa. En Europa incluyo no solamente la zona euro, sino también Suiza, es decir que podríamos invertir en francos suizos, hay acciones suizas como Novartis o como Roche, que son de alta calidad, o también podríamos invertir en Inglaterra, que está en libras esterlinas. En Inglaterra hay compañías también de la máxima calidad, como por ejemplo GlaxoSmithKline, AstraZeneca y otras. Y también existen algunas acciones canadienses que son de la máxima calidad. Entonces me gusta, por ejemplo, Interactive Brokers porque es un broker multidivisa. Entonces se puede invertir en activos denominados en dólares canadienses, en libras esterlinas, en francos suizos o en
euros. Es allí hay una amplia gama de activos que son solamente acciones en lo que yo invierto, en donde yo busco las oportunidades. Entonces, dentro de este abanico de oportunidades, generalmente siempre hay acciones que están siendo castigadas y que podemos ir comprando para la cartera. Tú me dices que inicias con X cantidad. En el proceso tú puedes ingresar el dinero que tú creas conveniente, ¿vale? Eso ya lo defines tú según tus capacidades y preferencias. Eso básicamente es lo que vamos a hacer. Lo único que yo te puedo decir ya para rematar, y perdona si me he extendido un poco, es que, hombre, yo llevo haciéndolo así como lo acabo de describir, lo llevo haciendo de esta manera básicamente 15 años. Y lo que yo he descubierto es que por manera de invertir es invirtiendo en los mejores negocios, porque es que es lo mismo que cuando tú tienes amistades que son personas de la máxima calidad, es decir, gente que es buena gente que es emprendedora, que va para adelante, que es estudiosa, que es disciplinada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás en ese entorno, eso se te pega. Pero entonces igual ocurre con las inversiones. Cuando tú estés invertido o invertida en compañías de la máxima calidad, eso que es bueno generalmente irá a mejor. Es muy probable que vaya a mejor y tú te beneficiarás de todo eso. Y esto se potenciará porque estaremos invirtiendo no cuando las acciones estén en máximos, sino cuando estén siendo castigadas. Lo que yo te quería decir es que eso lo he hecho durante los últimos 15 años y los resultados han sido increíbles desde el punto de vista patrimonial. Y por esto creo que hay una alta posibilidad de que todo esto resulte bien. Habrán años que sea para sacarlo del estadio. 2020 fue un año espectacular. Es decir, en 2020 tuvimos rentabilidades del 80%, del 100%, del 150%. Este año hemos tenido rentabilidades del 30%, del 35%, del 25%. Algo mucho más normalito. Podría ser que 2022, creo yo que será algo del entorno entre el 10 y el 20% de los rendimientos. Pero lo importante es que siempre vayamos creciendo y siempre vayamos generando interés compuesto, ¿no? Para que a largo plazo podamos tener este efecto explosivo que yo lo que vi, por ejemplo, en mi caso particular es que al principio cuando invertía de esta manera, los cambios patrimoniales no son tan evidentes. Sí que se crece, pero no son tan evidentes. Pero después de 3, 4, 5 años, hace como una curva exponencial, pero es por el efecto del interés compuesto. Por eso me interesa tanto invertir en acciones con dividendos, reinvertir los dividendos y también reinvertir los beneficios de aquellas operaciones en las que hemos tomado beneficios. Entonces esa es la estrategia, invertir en calidad, preferiblemente en acciones de dividendo, invertir cuando cotiza con descuento y invertir teniendo un horizonte de largo plazo. Eso es, en esencia, lo que vamos a intentar hacer. Entonces ya a partir de aquí, no sé si tienes preguntas, inquietudes. Sí, bueno, según lo que me pasaste la página esta para leer la información de lo que me acabas de comentar también, con lo que trabajas, el tipo que estarás... hay una parte donde dice que es el 15%, esos son los honorarios de gestión, que es al final del año. Sí, y se calculan sobre los beneficios, no sobre el capital. Los honorarios de gestión son el 15%. De los beneficios. De los beneficios, vale. O sea que si no hubiere beneficios, no hay honorarios. Sí, exacto, lo explicas también en la página esta. Bueno, también es una de las garantías que me da a mí, digamos. Y bueno, claro, garantía quiero decir en el sentido de que, bueno, te aseguras de que hagas una buena compra. Ya sabemos que esto puede subir, bajar, pero con tu experiencia, pues tú tratas de hacer lo mejor posible, o sea que también pues haya ganancia para ambos, ¿no? A favor de ambos. Claro que sí. Una pregunta, ¿y sabes tú sobre los impuestos aquí con Hacienda? ¿Cómo va esto? Si sí, por claro. Esto me cobran, no me cobran. Claro, mira, como inversionista tienes dos tipos de impuestos. En el caso directo de las acciones, por ejemplo, cuando cobras dividendos, hay un impuesto sobre los dividendos que va en el origen y otra que va en el destino. Por ejemplo, si cobramos dividendos en los Estados Unidos, hay un dividendo en el origen que lo retiene el gobierno federal de los Estados Unidos. Vale. Y hay un impuesto en el destino. Como sería doble tributación en el caso de España, tú estás en España, ¿no? Sí, aquí en Barcelona. Sí. Entonces, en el caso de España hay un acuerdo con los Estados Unidos en el cual no hay doble tributación, entonces nos evitamos, en el caso de los Estados Unidos, el impuesto sobre los dividendos en el origen.
solamente lo tenemos en el destino. Otra cuestión, pero no existen acuerdos con todos los países del mundo, entonces depende de dónde tengamos las inversiones. Por ejemplo, en Inglaterra no hay impuestos sobre los dividendos. En Francia sí que lo hay, en Suiza sí que lo hay, en Alemania lo hay, pero hay más pequeño y hay un acuerdo con España en ese sentido. Entonces ese es uno, los impuestos sobre los dividendos. El segundo impuesto es el impuesto sobre las ganancias ocasionales. Cuando yo compro algo a 100 y vendo a 200 dentro del mismo año fiscal, es decir, si a principios del año 2020 compré a 100 y ahora en diciembre vendo a 200, me gané 100 por acción. Eso es una ganancia extraordinaria. Desde el punto de vista fiscal, Hacienda lo asume como si tuvieras ganado la lotería. Entonces, allí te cobra un impuesto. Sobre el beneficio te cobra un impuesto. Entonces yo lo que le digo a la gente, ¿por qué invierto a largo plazo? ¿Por qué? Porque si tú vendes hoy y obtienes beneficios hoy, pagas impuestos hoy. Si compras hoy y realizas los beneficios dentro de 40 años, entonces pagas impuestos en 40 años. Entonces por eso es que, claro, hay muchísima diferencia entre pagar impuestos hoy o pagar impuestos en 40 años, pero son las dos principales. La primera es que probablemente dentro de 40 años las inversiones valgan muchísimo dinero, porque son acciones de la máxima calidad. Pero lo segundo es que dentro de 40 años es cuando pagarás impuestos sobre ese beneficio. Es decir, no tienes el impacto fiscal hoy, sino dentro de 40 años, o dentro de 10 años, o dentro de 15 años, o dentro de 20 años. Entonces hay una gran diferencia entre generar el impacto fiscal a corto plazo o a largo plazo. Eso sería básicamente el tema de los impuestos. Pero yo lo que le digo a la gente es lo siguiente, mira, de los impuestos indiscutiblemente que no nos vamos a salvar, ni aquí ni en Cafarnaúm. Lo importante, es decir, yo dejo el dinero en la cuenta bancaria, el impuesto que sí voy a tener sin tener beneficios es el impuesto inflacionario, ¿vale? El impuesto inflacionario es que tú dejas el dinero en el banco supuestamente asegurado, pero esos 20.000 euros dentro de 10 años no van a valer lo mismo por efecto de la inflación. Es un efecto. La inflación actúa como un impuesto, sino que es un impuesto oculto. Entonces, de los impuestos no nos vamos a salvar. Lo único que tenemos para protegernos de la inflación, por ejemplo, es buscando herramientas para generar rendimientos por arriba de la inflación, y a partir de esos beneficios sí que se declararán impuestos. Pero bueno, allí la verdad es que lo importante es construir patrimonio una vez. Vale, ¿y los impuestos se descuentan automáticamente? Bueno, ya sé que es a No, largo plazo y todo eso. tú tendrás que hacer una declaración, incluir la parte de las inversiones en tu declaración hacia el final del año, pero lógicamente aquí ya tendrías que tener, a mí por ejemplo me lo hace un gestor fiscal, y como cada persona es diferente, por ejemplo las inversiones mías se manejan a través de la empresa, entonces es diferente. Entonces yo lo que le digo a la gente, mira, lo importante es primero arrancar, y segundo, que tú tengas una asesoría fiscal adecuada para saber cómo declarar la menor cantidad de impuestos posibles, pero de manera legal. Entonces, cuando tú vayas a un gestor fiscal, tú le tienes que decir, mira, yo tengo inversiones en bolsa, ¿tú sabes de esto? ¿Tú sabes cuál es el tratamiento fiscal adecuado de esto? ¿Tú sabes cuáles son los formularios que hay que presentar al final de año con esto? Eso es importante porque muchos gestores fiscales no lo saben hacer. Entonces, simplemente es una cuestión de buscar y asesorar. Vale. Ay, ¿me puedes explicar un poquito esto del contado y el apalancamiento, que también lo hablas en tu... Vale. En la que me diste? Eso es una pregunta muy importante, porque este servicio no está pensado para realizar operaciones de trading o operaciones apalancadas o operaciones utilizando derivados financieros. No, este servicio es solamente para operaciones de inversión, es decir, operaciones de contado. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en tu caso tú vas a abrir una cuenta de 20.000 euros, solamente vamos a invertir 20.000 euros. Si fuera una cuenta apalancada, una cuenta de trading, se podrían realizar transacciones por un valor de 100.000 euros. Es apalancamiento, es tomar dinero prestado. Eso no lo vamos a hacer. Solamente vamos a realizar operaciones de inversión, de contado, sobre compañías blue chip o compañías de la máxima calidad, cuando cotizan con descuento y con un horizonte de largo plazo. Eso es. Vale, pues por el momento por mí. Sobre el mercado Forex, tengo que comprar monedas, cambio, algo así me comentó Caro. No,
como la plataforma da la opción de convertir las divisas, por ejemplo, lo que yo voy a ver en tu cuenta son 20.000 euros, pero si yo quiero comprar acciones de la farmacéutica Novartis, que está en Suiza y está en francos suizos, entonces yo lo que hago es, si yo quiero comprar 2.000 francos suizos de Novartis, entonces yo lo que hago es vender euros y comprar francos, pero eso lo hago yo mismo en la plataforma. No hay que hacer nada de eso. No hay problema. Sí, no, Vale, no es que sea más económica si yo lo tuviera a que tú lo hagas o algo así. Si fuera más económica, ¿qué? Perdón. Quiero decir, a ver si me explico bien. A ver, por ejemplo, si yo compro las divisas en dólares, a que yo lo tenga ya allí, a que tú lo vayas a hacer, ¿hay alguna diferencia o no? No, yo creo que es mejor mantener, es la gran ventaja de tener un broker multidivisa, que yo pueda cambiar a la divisa que quiera en el momento que quiera. Es decir, si solamente fuera a comprar en Europa, ¿para qué voy a tener dólares si no los voy a necesitar? Solamente yo cambiaría a dólar el día que yo encontrara una oportunidad en Estados Unidos. Si no, ¿para qué? Solamente se hacen las cosas cuando hagan falta, pero no, si no es necesario, mejor hacerlo. Si, por ejemplo, tengo una paga y la quiero ingresar, ¿te tengo que avisar o ya tú lo ves cuando ingresas? Tú haces la transferencia a Interactive y sencillamente, bueno, si por ejemplo estamos completamente invertidos, no hay dinero para invertir, ya la cartera está construida y tú haces una transferencia de 3.000 euros, me lo invento. Claro, me lo avisas, porque si yo no me doy cuenta, pues yo no sé que ese dinero está allí, pero claro, pues tienes en cuenta de que pero si yo no sé, entonces no podría hacer nada. Entonces, sencillamente sí avísame para yo, si hay una oportunidad, yo saber que hay dinero para poderlo aprovechar. Gracias y bueno, esperemos que vaya todo bien. Sí, segurísimo que sí. Además que mira que una de las cuestiones que a mí me encanta de este servicio es que a mí me encanta lo que hago. Entonces, además yo tengo tiempo. Una de las grandes limitaciones de la gente es que no tiene tiempo para hacer todo el análisis. Claro, es lo que, por ejemplo, no tengo experiencia. Yo quería formarme para ver algo, pero es que no estoy al 100% y también pues prefiero que lo haga una persona que tiene conocimiento y está dedicado a ello a que yo que... Sí, pienso que va a ir muy bien. A mí esto me encanta y yo creo que por mi experiencia, a largo plazo las cosas van bien. En el corto plazo pueden haber curvas, ¿vale? En el corto plazo hay curvas porque, por ejemplo, en marzo del 2020 mi cartera cayó un 40%, o sea, todo cae. Porque a mí me gusta invertir en calidad, porque invertir en calidad es como ir en un barco y tú tienes un chaleco salvavidas. Y entonces si el barco se hunde, ¿quiénes son los que primero flotan? Los que tienen chalecos salvavidas. Son los que primero flotan. Entonces, claro, yo en marzo estaba menos 40% en todo. Y en mayo ya estaba otra vez positivo en todo. ¿Por qué? Porque tenía chalecos salvavidas. ¿Qué chalecos salvavidas? Que si estás en las compañías más potentes, son las que primero se recuperan. Entonces, por eso es que a mí me encanta la garantía que esta manera. Sí, yo creo que invertiré en compañías de calidad de ese tipo de tranquilidad. Mónica, yo no te quito más tiempo, encantado de conocerla y bueno, nuevamente bienvenida y quedo entonces atento para finalizar esta primera parte del proceso, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, vaya todo muy bien para ambos. Para todos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la confianza y nos vemos pronto. Gracias, Ángelo, que vaya bien. Adiós. Digo que vaya muy bien, adiós.